2026. Diputada, muchísimas gracias, bienvenida y feliz año. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Max. Pues muy bien, aquí con el gusto de acompañarles. Un saludo a la audiencia y sin duda pues felicitar por este año, que sea un buen año para todos, esperemos. Pues ya empezamos el año movido con este temblor a las 7:30 de la mañana. Esperemos que no sea un presagio de que tengamos un año complicado, convulso. Hay mucho trabajo por hacer, diputada, muchísimo trabajo, sobre todo en aspectos y en temas de seguridad, en muchos aspectos de infraestructura, etcétera. Pero cuando hablamos de temas de seguridad, de turismo, que afortunadamente es uno de los bienes que para la República Mexicana no ha descendido, sino afortunadamente ha tenido buenos números. Cuando un país es sede de un evento tan importante, tomando en cuenta que además en la ciudad de Guadalajara y en la Ciudad de México los índices de crimen han subido, ¿cómo podemos establecer ciertas condiciones de garantía, si es que se pueden establecer, para que se lleve a cabo una fiesta de paz y armonía durante los pocos días que seremos un punto rojo y la noticia para el extranjero si es que algo llega a suceder? ¿Estamos preparados para que esto no suceda y si suceda, contenerlo? ¿Cómo ve estos aspectos? Pues mira, la verdad es que es preocupante el escenario que visibilizamos, ¿no? Estamos a 160 días de que inicie el Mundial y tenemos más dudas que certezas, desafortunadamente, ¿no? Es un evento que pues se antoja como una gran oportunidad para poder poner a México en el plano mundial como un lugar seguro, con gran infraestructura, con una gran oferta turística, gastronómica, pero el escenario siempre. Sí, el escenario no parece ir en ese sentido, desafortunadamente. Eran otros años, 1970 era una época completamente diferente. Venía México de una situación muy complicada del 68, 69 social, sí. Los Juegos Olímpicos del 68, pero aún así México se recuperó. Siempre una oferta turística, gastronómica, cultural para los extranjeros. Muchos años después vino el Mundial del 86, lo mismo. Un año también muy complejo, mediados de los 80s, principios de los 90s, en donde sabemos empezó a cocinarse el error de diciembre, o sea, en estas administraciones. Y aún así México ha podido salir adelante, pero considero, no sé si usted también considera, diputada, que este es el momento más complejo que ha vivido nuestro país, por lo menos en 3 o 4 décadas. Así es, sin duda coincido contigo, y hoy lo que vemos nos confirma justamente este escenario, ¿no? Estamos hablando, y para nadie es una sorpresa, que a 160 días de que iniciemos, tiene apenas el año pasado que se instaló el subcomité para el Mundial en la Ciudad de México, con obras recién que están iniciando, y muchas de ellas aún sin iniciar, cuando estamos a nada y el tiempo ya está encima. Entonces eso no es un buen augurio. Muchas obras entre línea 2, tren ligero, trolebús, la ciclovía, todavía faltan las ciclovías transversales, inconcluso, con muchas situaciones complejas, en un escenario en donde presumen un presupuesto de 57,000 millones de pesos, pero donde incluyen obras que ni siquiera son específicas para el Mundial, ¿no? Meten las utopías, meten las casas de las 3R, que es de sistemas de cuidado, meten una clínica. No son obras específicas para el Mundial, entonces no se ve una claridad de una estrategia o una política pública para que logremos tener una ciudad como la que quisiéramos proyectar ante un evento como es el Mundial, en donde recibiremos más de 5 millones de personas de junio a julio de este año. Cuando hacemos una revisión y tomamos en cuenta una referencia de otros países en vías de desarrollo que recibieron también un evento con estas características, tengo que ir directamente, por ejemplo, a Brasil, siempre un país en vías de desarrollo, forma parte de los BRIC, y Sudáfrica, antes, cuando organizaron el Mundial de Fútbol. Sudáfrica, con todos los problemas de infraestructura que tenía, con la prisa de terminar los estadios, las vías de comunicación, el transporte público, las vías de transporte público y los parámetros que la FIFA exigía para ofrecer este evento tan importante, lo cumplieron y pasó el Mundial sin antecedentes. En Brasil también, con lo que pasa con las favelas, con el crimen, que además estaba en una situación muy complicada, el tránsito de poder. También en ese momento había mucho descontento y una polarización gigantesca, y aún así salieron adelante.
Pero para México esta es una prueba, creo que más dura que eso, por el aspecto de seguridad, pero también de infraestructura, porque son 160 días, pero las calles, y perdón bueno, no perdón, pero lo tengo que volver a poner en la mesa, siguen estando hechas pedazos. Así es. Muchos socavones, muchos agujeros, baches, los que repararon los arreglaron peor que como estaba antes. Las líneas de metro siguen sin estar en la mejor condición, las luminarias, las ciclovías. 160 días con este presupuesto van a alcanzar, porque bueno, ni Sudáfrica ni Brasil iban tan retrasados cuando estaban a punto también de recibir el Mundial. Pues, ¿qué nos espera? Así es, desde el 2018 sabíamos que México sería sede del Mundial. Y sin embargo estamos justo a 6 meses de que esto inicie, arrancando obras que implican un gran reto para la seguridad de todos, ¿no? Entonces, sin duda, esto incrementa los riesgos que ya de por sí vivimos en esta ciudad. Sobre todo porque no se tienen que construir estadios nuevos, se tenía nada más que acondicionar uno, otro en Guadalajara y otro en Monterrey. Y la infraestructura, sí, de servicios más importantes. No era todo un aspecto gigantesco de volver a acondicionar todos los estadios de la Ciudad de México, ¿no? Sí, la movilidad en esta ciudad, pues conocemos los retos que se tienen y lo caótica que se ha vuelto. Si bien en el presupuesto del 2026 hubo un incremento considerable para el metro, no es el necesario o el suficiente que se ocupa para poderle dar el mantenimiento tan rezagado que se tiene en un sistema de transporte como el que tenemos. En tema de seguridad, no se diga, ya todo el escenario que tú bien describías, pero, por ejemplo, prometieron más de 30,000 cámaras para poder tener una ciudad vigilada. Recién la jefa de gobierno reiteró esta situación, pero no vemos claridad, o sea, siguen en la retórica, no terminan de concretar y de iniciar obras y no se ve que puedan estar a tiempo. Ojalá que así sea por el bien de todos los mexicanos, porque sin duda creo que es una gran oportunidad en donde se puede tener una gran derrama económica, en donde puede haber más ingresos, más empleos, un beneficio para los mexicanos, pero pareciera que no se lo están tomando en serio y ellos siguen, hoy quien gobierna, que es Morena, pues sigue estancado en la retórica y no en los hechos, no en las acciones. Sin duda, si me preguntas los riesgos que yo visualizo para esta ciudad rumbo al Mundial, o sea, entre lluvias extremas, socavones, baches, inundaciones, pero también, y ya empezábamos hoy, sismos, microsismos, y por ejemplo, desde campaña en el plan de gobierno se planteó un centro de atención, un centro para monitoreo de riesgos, de sistema de alertamiento temprano, y sigue sin estar presupuestado en ningún lado, y es muy necesario para esta ciudad con la cantidad de riesgos que vivimos todos los días, pero sobre todo en un escenario como el que nos dibuja un mundial de esta naturaleza, es un evento de esta naturaleza. Cuando tomamos en cuenta también las autoridades, la calidad que deberían de tener, la preparación que deberían de tener. A ver, me voy al último aspecto que acabamos de ver y documentar en Año Nuevo, el regreso de nuestros paisanos que fueron a Estados Unidos a visitar alguna familia, este tránsito que va de ida y regreso, pero sabemos que muchos mexicanos que tienen familia en Estados Unidos fueron allá y regresaron. Cuando fueron allá, bueno, pues llevaban sus papeles, pero cuando regresaron tuvieron un problema gigantesco porque muchos oficiales reportados de inmigración los empezaron a corromper, los amenazaron, los empezaron a perseguir, los multaban, los extorsionaban y una situación demencial cuando son nuestras propias autoridades, los propios paisanos, quienes deberíamos de dar la bienvenida con esa certeza. Pero cuando vemos esta falta de preparación, no solamente con estos oficiales fronterizos, sino que también con los oficiales y con la policía que opera en la Ciudad de México y en otras entidades, ¿está preparada la autoridad para que no caiga en hechos de extorsión, de corrupción, peor aún con los extranjeros, porque no sepan exactamente cuáles pueden ser o no las leyes a las que tienen que estar sometidos? Así es. Hoy la respuesta es clara y es contundente, no, definitivamente. Tienen 6 meses y esperamos que, porque se debe de capacitar, o sea, no solamente en todo lo que tienen que atender, hasta en el idioma para poder dar las indicaciones, la información, justamente todos estos temas de extorsión de los que estamos hablando. Pues imagínate con 5 millones de personas el reto que significa para la ciudad este reto. No, y sinceramente son 160 días que no
alcanzan para capacitar a estos elementos de la policía, a estos elementos de tránsito y de la autoridad. Pero ahora déjeme tocar otro punto porque también es importante ver el otro lado de la moneda, diputada. La oposición ha dejado de tener esa contundencia como se necesita en cualquier país. Sí sabemos que el oficialismo ha absorbido prácticamente todas las decisiones, no escuchan absolutamente a nadie, pero ¿qué pasa con la oposición que sigue sin reflejar ese peso tan importante que se necesita para hacer este equilibrio? Porque se dice en tribuna, se dice en la Cámara de Diputados, se dice en el Congreso que las decisiones que se toman son arbitrarias, que van desapegadas a lo que puede llevar un mejor desarrollo, pero la oposición sigue sin funcionar actualmente como se necesita en un país en donde la democracia es algo de lo más importante y en este caso no se puede dar ese equilibrio. De ahí la importancia de espacios como estos donde podemos nosotros llevar la voz de los ciudadanos y sobre todo de quienes representamos, que no son necesariamente los que coinciden con quienes hoy gobiernan. En el Congreso de la Ciudad de México tienen una mayoría artificial, como todo el mundo lo sabe y como lo hemos estado comentando, en donde de forma aplastante pues ellos toman las decisiones y enrutan sus prioridades y muchas veces la voz de la oposición es aplastada por esa mayoría artificial que ellos tienen. Sin embargo, en un afán de ir construyendo, por ejemplo, en este tema del Mundial, nosotros desde la bancada hemos, en mi caso, presentado 3 puntos de acuerdo para preparar mejor. Uno va en el sentido de que la campaña de difusión y promoción turística que se haga no solamente sea de la zona céntrica o el entorno a donde se va a llevar a cabo esta gesta, sino que sea horizontal, es decir, que se promueva toda la oferta turística gastronómica de las 16 alcaldías para que la derrama sea más horizontal y no se quede únicamente en las grandes cadenas comerciales o en los grandes corredores comerciales. El segundo va más en un tema de prevención. Exhortamos a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que emita lineamientos. Dirigida por Miriam Urzúa. Así es, que debo reconocer su buen perfil y la gran labor que está haciendo en la materia, muchas veces siendo acotada. Extranjera. Así es, y muchas veces acotada pues por un tema presupuestal, ¿no? Porque, por ejemplo, este centro de monitoreo de riesgos y sistema de alertamiento temprano, ella es alguien que lo ha estado impulsando, pero pues no se concreta por un tema presupuestal, no por falta de conocimiento y menos de voluntad. El segundo, te decía, pues que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, con Miriam Urzúa, emita estos lineamientos para que los establecimientos en donde se realicen eventos masivos y donde haya este tipo de eventos como FanFest, pues cumplan con todas las medidas de seguridad para que las personas que asistan pues no tengan ningún riesgo o el menor de ellos. Déjame poner, qué bueno que hablas sobre este tema, una pausa, porque los mexicanos, sobre todo los capitalinos, diputada, tenemos bien establecidos y aprendidos, conocidos durante tantos años por lo que nos ha tocado vivir, los protocolos y los métodos que tenemos que seguir en caso de una eventualidad, un temblor como el que acabamos de sentir hoy en la mañana. Así es. Pero los extranjeros no conocen esos protocolos. ¿Cómo establecer ese folleto de instrucción para que, porque los hoteles van a estar repletos en la Ciudad de México en esas fechas? Si llegara a pasar una eventualidad, porque pues, esto no tiene palabra, no puede llegar a pasar en cualquier momento como nos agarró ahora, dormidos o muy temprano, a los capitalinos los primeros días. Si llegara a suceder algo así, ¿cómo pueden actuar más allá de los capitalinos? ¿Cómo pueden actuar los que no saben? Llevar a cabo este tipo de... Justo el tercer punto de acuerdo que nosotros presentamos, el primero ya se aprobó, el segundo está por aprobarse y este está aún pendiente en discusión, pero va en ese sentido. El tercer punto de acuerdo que presentamos es para exhortar al gobierno de la Ciudad de México y a las distintas autoridades a que haya una campaña de difusión en temas de prevención, tanto en seguridad como en el uso y funcionamiento de los establecimientos mercantiles, pero también en temas de protección civil para prevenir. Entonces, pues eso es lo que se requiere, una campaña que informe a los asistentes y a los que aquí habitamos, porque en el tema de sismos todos ya traemos como muy procesado el cómo reaccionar y el cómo atender estas bien lo que hemos aprendido, lo vimos hoy en la mañana, toda la gente siguiendo los protocolos. Pero te recordarás que en este año que tuvimos las lluvias extremas, en varias ocasiones
pues vimos notas de los carros atrapados, los carros que se llevó la corriente, los bajopuentes inundados, y ahí todavía no estamos con esta cultura de saber reaccionar, el saber cómo actuar, el saber que con cierta cantidad no debes de caminar, no debes de circular por estas vialidades. Entonces hay mucho que hacer en esta materia y voy a seguir insistiendo por eso la necesidad y la urgencia del Centro de Monitoreo de Riesgos y Alertamiento Temprano, para poder ir generando también esta cultura. Hoy, la verdad, muy bien el funcionamiento de la alerta sísmica en el teléfono, pero a muchos les sacó todavía como de un buen susto, ¿no? Porque no se ha difundido lo suficiente en el funcionamiento de esta alerta. Y lo que en el implica. teléfono celular totalmente, todavía no se llega a acostumbrar la gente, ya estamos un poco acostumbrados, pero con mucho miedo a escuchar las alertas en las bocinas. En los altavoces. En los altavoces, pero en el teléfono celular no, y genera también otra atención y una alerta que no estábamos acostumbrados. Estos 3 puntos que me menciona, que ustedes ya expusieron, que propusieron, ¿fueron tomados de buena manera por el oficialismo, por la bancada de Morena? No, como es una propuesta que viene desde la oposición, la van a tomar en cuenta. Es que acá no se tiene que ver que es algo de la oposición, es algo que se necesita para la mejora y sobre todo para dar seguridad a las condiciones a los extranjeros. Así no es. tanto para nosotros, o sea, el reflejo que vamos a dar. ¿Cómo lo toman en cuenta? Sí, es la imagen que queremos proyectar del país y particularmente de la ciudad que somos, ¿no? Sí. Entonces, claro que en ese sentido va las propuestas que se hicieron en el Pleno. El primero fue aprobado en el Pleno por todas las fuerzas políticas, aprobado por mayoría. Que es el tema de la difusión de toda la oferta turística que se tiene en esta ciudad, que es vasta y es muy rica, ¿no? Porque lo mismo tenemos con más posibilidades, claro. Me encanta mucho hacer senderismo y la ciudad tiene un chorro de destinos. Hoy se han vuelto muy inseguros, sabemos lo que está pasando en el Ajusco, por ejemplo. El Nevado de Toluca. Sí, pero hay pero tenemos eso, pero tenemos teatro, tenemos parques muy bonitos, tenemos una gran cantidad de museos y no solamente son las alcaldías céntricas, ¿no? Las fiestas patronales es un lujo. Las fiestas, las celebraciones. Los tapetes de Santa Rosa, por ejemplo. O sea, vaya, en toda la ciudad las 16 alcaldías tienen oferta turística que ofrecer. Correcto. Es importante que llegue la información a todos estos turistas que vamos a recibir para que puedan llegar a estos destinos y conocerlas. Se aprobó sin mayor complicación en el Pleno del Congreso de la Ciudad. El segundo está en comisiones, la comisión que presido, la Comisión de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en pláticas tanto con estas fuerzas que ellos, la principal fuerza que se tiene con Morena, pues, y en la Secretaría se ha ido trabajando este dictamen para que pueda aprobarse también posteriormente en el Pleno, que esperemos sacarlo ya en prontas fechas. Y el tercero está todavía en el tintero, ¿no? Esperamos que también corra con la misma suerte, porque al final son ideas que suman para tener la ciudad que queremos proyectar. Claro, pero tenemos los días ya aquí encima, Sí, ya. O sea, ¿cuánto tiempo se puede esperar para que lo aprueben? Son buenas noticias que sí aprobaron el primero, el segundo está en revisión. Así es. Y el tercero pues todavía está en un punto de incertidumbre, en un claroscuro, pero o sea, no tenemos muchos El días miércoles para empezamos ya la permanente, esperamos que puedan salir, pero aunadas a estos, estamos pendientes de recibir las distintas, y ahí vuelvo a reiterar, ¿no? Los tiempos. O sea, bien señalas, pues estamos ya a 160 días, ¿y para cuándo, no? Luego, por sacar todo al vapor, es que cometemos las pifias que se cometen a veces en el Congreso de la Ciudad y que, pues, Morena, teniendo la fuerza que tienen, pues aprueban sin miramientos, muchas de esas veces con errores en el proceso legislativo, porque seguimos esperando el paquete de iniciativas para el Mundial de la jefa de gobierno y estamos a 160 días y esto no ha llegado. Híjole, pero ¿qué tal las utopías? En fin. Pues bueno, es un tema al que le vamos a tener que dar mucho seguimiento día con día, porque pues esto no Claro puede que dar sí. para más pausas, para más momentos de extensión en donde ya se tienen que tomar esas decisiones, por lo que representa además un evento tan importante y que genera una carta de presentación, además de las 2 experiencias anteriores que hemos tenido para el resto del mundo, para próximos eventos de la índole que sean. Así que Así esperemos es que un haya... gran reto, Max. O sea, finalmente son vidas humanas las que se pueden tener Sí. en riesgo. Entonces, urge que
terminemos la retórica y pongamos manos a la acción con la seriedad que un evento de esta naturaleza implica. Así es, darle certeza a nosotros mismos, quienes somos anfitriones, pero también a los visitantes, a los cientos de miles de visitantes que vamos a recibir en la capital, en Guadalajara y en Monterrey en esas fechas. Es pues prácticamente más de un mes en donde se van a ver salteadas las fechas en los 3 partidos y en donde se necesita justamente esa certeza para nuestros visitantes. Muchísimas gracias, diputada Liz Salgado Viramontes, diputada panista del Congreso de la Ciudad de México. Y bueno, pues vamos a ver cómo va avanzando este tema. Si es que ya hay aprobación sobre el segundo y el tercer punto, será bueno darlo a conocer para también dejar en claro esas condiciones de seguridad con las que se van a empezar a trabajar días antes del Mundial. Muchas gracias. No, al contrario. Muchas gracias igualmente y también para todo tu auditorio. Gracias igualmente, diputada. Bueno, vamos a ver ahora, si le parece, información importante que